Mérida ha sido protagonista en la mañana de este miércoles de una caravana de vehículos de representantes de los autónomos, de los sectores de la hostelería, transportes y del campo para reclamar ayudas a la Administración central ante la falta de ingresos provocada por las restricciones de la pandemia. El sector hotelero de la capital extremeña ha perdido más de 95.000 pernoctaciones en el último año respecto a 2019 y ha sufrido una caída de facturación del 65% asociada a las restricciones de movilidad. El Grupo Municipal Popular de Mérida lamenta que el equipo de gobierno no les facilite la información que solicitan sobre algunos temas y dificulten así su labor de fiscalización y control. Este jueves se esperan precipitaciones débiles y cambios en los termómetros, con un ascenso de las temperaturas mínimas y un descenso de las máximas. Bienvenidos a esta edición de La Picota, edición número 1156, en la que vamos primeramente a tratar los asuntos que nos deja la actualidad de este miércoles 24 de febrero para posteriormente analizarla en nuestro tiempo de análisis con nuestros picoteros. Comenzamos hablando de varias decenas de vehículos, entre coches particulares, furgonetas de reparto, camiones y autobuses que han participado en la caravana que se ha desarrollado en la mañana de este miércoles por las calles de Mérida para reclamar ayudas a las administraciones ante la falta de ingresos provocada por las restricciones de la pandemia de coronavirus. Se trata de una protesta convocada a nivel nacional en la que han participado representantes de colectivos de autónomos, hostelería, transportes y del campo para manifestar la incapacidad del Estado para afrontar los numerosos problemas que les afectan. Por ello reclaman reformas integrales y una mayor flexibilización de las medidas, como poder abrir los establecimientos de hostelería hasta las 12 de la noche o ampliar las terrazas. En el caso de los hosteleros dedicados al ocio nocturno, han explicitado su deseo de poder abrir como cafeterías y promover el uso de espacios abiertos. Respecto al nuevo fondo de 11.000 millones de euros para el turismo, la hostelería y el pequeño comercio anunciado por Pedro Sánchez en la comparecencia de hoy del Congreso de los Diputados, los representantes de los diferentes sectores han señalado que las reciben muy bien si llegan de verdad, aludiendo así al problema de fondo, y es que hay muchas empresas que no pueden acceder a ellas debido a los requisitos que se exigen. La caravana partió desde el recinto ferial y ha recorrido varias de las vías principales de la ciudad como Reina Sofía, finalizando en la avenida Felipe VI. Los hoteles de Mérida han sufrido una caída de su facturación del 65% en el último año y la ocupación media no llega al 30% a causa de las restricciones de movilidad que se han producido, según señala la televisión extremeña el presidente de la Asociación de Hoteleros de Mérida y director del hotel Trip Medea. La caída ha sido de un 65%. Con respecto al año 2019, que el año 2019 también resaltar que fue un año bastante bueno, pero con el 20 hasta febrero también iba por los mismos parámetros, con lo cual podemos estimarlo en esa caída. Estábamos cerca del 70% en el año 19, pero en el 2020 creo que ha sido un 28%, no llegábamos al 30% de ocupación. Teniendo en cuenta que estuvimos 3 meses cerrados, que luego unos han abierto, otros han cerrado, han permanecido cerrados, nosotros conseguimos abrir en el mes de julio y a partir de ahí, bueno, pues hemos mantenido, en este caso concreto, hay otros hoteles que también llevan abiertos desde el mes de junio del año pasado, una vez que se acabó el estado de alarma. Entre el confinamiento del pasado mes de marzo y los cierres perimetrales de la segunda y tercera ola, los hoteles de la capital extremeña han perdido más de 95.000 pernoctaciones y solo se han registrado 60.000.
El problema, según detalla Hernández, es la incertidumbre de lo que pasará en Semana Santa y el verano, ya que las pocas reservas que hay para este periodo estival son reembolsables y no dibujan un panorama estable en caso de que continúen produciéndose contagios. El problema que tenemos nosotros los hoteleros en este momento es que no tenemos una visibilidad de nuestras reservas a largo plazo. O sea, esto es lo inmediato. Ahora mismo tenemos en semana comercial, pues bueno, estamos defendiéndonos en unos parámetros, en pérdidas por supuesto, pero en unos parámetros en los cuales puedan ser, y entrecomillados, aceptables, ¿no? Pero claro, nos planteamos en Semana Santa que deberíamos estar ya llenos prácticamente y resulta que no tenemos absolutamente una reserva para la Semana Santa. Si esto lo trasladamos al verano, pues igual. Yo podría indicarle que en algunos momentos hemos estudiado a través de los lobbies del turismo y hemos visto que para estas fechas en la costa y en las islas podríamos estar en un 50 o un 60% ya de ocupación. Todo lo que hay, de lo poquito que hay, pongamos el ejemplo que haya un 30% de ocupación para el verano, julio y agosto, de ese 30% el 90% son reservas que son modificables y que son reembolsables, con lo cual no podemos tener esa visibilidad de decir, oiga, es que tengo ya esto consolidado. No, imposible. Sobre las ayudas puestas hasta ahora a disposición del sector por las administraciones, dicen que no arregla el problema de fondo, ya que mientras que no haya movilidad, no habrá negocio. Esto de las ayudas es un mito. Creo que ahora mismo estamos escuchando una manifestación que hay en Mérida en el sector por la ausencia de ayudas. O sea, entonces no lo digo yo, lo está diciendo todo el sector, pero es que lo escuchas por ahí. Buena voluntad que la hay por parte de todo el mundo, seguro. ¿Cómo lo vamos a negar? Pero que el problema es que no están o no llegan, porque si no, no estarían manifestándose en este momento en que estamos haciendo estas declaraciones. Les hablamos ahora de política municipal porque la portavoz del Grupo Municipal Popular de Mérida, Pilar Nogales, ha lamentado que el equipo de gobierno no les facilite la documentación que solicitan, con lo que se les limita, dice, en gran medida el derecho a la información y su labor de fiscalización. Nogales se ha referido así al registro de una nueva solicitud de información relativa a las sentencias que anulan el catálogo de caminos públicos de Mérida y a las costas judiciales que deberá abonar el ayuntamiento derivadas de las sentencias condenatorias de los procedimientos judiciales sobre licencias de taxi. Lamentablemente, esta conducta, que ya se repitió en la legislatura anterior y que dio lugar a que el Grupo Municipal del Partido Popular llevara a los tribunales 9 veces al equipo de gobierno por esa falta de información, se vuelve a repetir esta forma de actuar. Y queremos volver a solicitar la información para evitar tener que acudir a los tribunales en amparo y solicitar que no se vulneren nuestros derechos fundamentales. Respecto al tiempo, este jueves se prevé que regresen las lluvias a partir de la tarde y las temperaturas experimentarán cambios, subiendo las nocturnas y bajando las diurnas. Así, durante la jornada tendremos intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, registrándose valores de 7 y 18 grados en Mérida y 8 y 17 grados en Almendralejo. Los vientos serán del sureste, tendiendo por la tarde al noreste, flojos en general. Hemos visto al comienzo de este informativo, los hoteles emeritenses han sido golpeados duramente por la crisis derivada de la pandemia, al perder importantes campañas turísticas como algunos puentes, los carnavales de este año y la Semana Santa pasada. Las restricciones de movilidad propiciadas por la segunda y tercera ola en esta y otras comunidades autónomas han resultado muy dañinas para estos establecimientos. Tras haber reducido el 65% de sus ingresos, miran al futuro más inmediato intentando recuperar parte de lo perdido en la campaña de verano. Pero esta circunstancia no se producirá a menos que la vacunación alcance el porcentaje de población suficiente como para que se dé la inmunidad de rebaño y se pueda viajar con seguridad. Solo este hecho animaría a los desplazamientos del mercado nacional, porque la llegada de visitantes extranjeros se presenta más complicada, ya que no depende
de la gestión solo de nuestro país. En este escenario de movilidad del mercado nacional, el turismo de interior saldría beneficiado y, por tanto, la ciudad de Mérida y el resto de Extremadura. Algunos economistas señalan que una buena campaña turística en verano provocaría un crecimiento del 5,6% de la economía española, siendo este sector, por ahora, el único que puede producir el efecto de una recuperación proporcional del Producto Interior Bruto que se ha perdido. Este es el objetivo que debemos fijarnos para que comience la verdadera recuperación económica e intentar salvar la mayoría de nuestra industria, o nuestra mayor industria, como es en este caso el turismo. Buenas noches. Pues vamos a analizar parte de estos contenidos que hemos abordado en la primera hora informativa de este programa con nuestros picoteros de cabecera. En este miércoles hoy están con nosotros Javier Segura. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Totalmente inmune ya, no solo al COVID, sino que no te espantas ya de lo que pueda suceder, ¿no? Bueno, en la actualidad me refiero. Por algunas cosas todavía no eres inmune. Estoy bien si no entramos en detalle. Vale. Lo que tiene que ver con la salud a nivel individual, muy bien. Lo que, si pusiéramos en un semáforo, lo que es a nivel social, pues digo que la cosa está como que de rojo. A nivel de pandemia y Extremadura en particular, creo que estamos en el amarillo, en el sentido de que hay que andar con las precauciones debidas, pero bueno, yo creo que tendremos tiempo a lo largo del debate de sacar algunas de las cosas para justificar mi rojo en algunas cosas, mi amarillo en otras y el verde en otras, ¿no? Así será. Y también saludamos a Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo estás, Luisma? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Ya en clases bien, ¿no? Sí, con más o menos normalidad dentro de lo que cabe. Es algo impensable. Yo en septiembre no hubiese jurado que llegásemos a dar clases a estas alturas del curso, y bueno, las cosas además se nota ese nivel amarillo que decía Javier, porque en el fondo los colegios no son más que una pequeña muestra de la sociedad, y cuando en Extremadura hemos estado en el pico se ha notado en los colegios, y ahora que está bajando se nota exactamente igual. Oye, ¿cómo se lleva esto de la ventilación? Ahora hace un poquito menos de frío, pero a primera hora por la mañana hace rasca. Bien, ahora bien, la verdad es que cuando era el invierno un poquito más crudo, los niños lo notaban, y eso que la calefacción ha estado puesta a toda pastilla desde antes de que ellos llegasen. Y bueno, se sobrevive, tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Oye, yo he estado estudiando en colegio al principio sin calefacción y sin estufa, y con el abrigo puesto y los guantes puestos escribiendo. O sea que ten cuidado, Fran, no vayas a ser era otra época también. Efectivamente, que cuidado, que te van a atribuir una época muy, muy pasada. Sí, era otra época. Bueno, vamos a comenzar hablando pues de la situación que se ha derivado económica de la pandemia, porque está pasando factura tanto al sector, como ya conocemos, de la hostelería y el comercio, que afortunadamente con las nuevas medidas de flexibilización ya están recuperando el pulso. En la hostelería menos que en el comercio, quieren más medidas de flexibilización, hablaremos ahora de ello, y por otra parte también de los hoteleros. Estas son imágenes de la caravana que se ha producido esta mañana por las calles de la ciudad de Mérida, por la capital extremeña, precisamente con hosteleros, autónomos en general, transportistas y también incluso gente perteneciente al sector primario, al campo, que ha querido de esta manera mostrar su malestar por la falta de ayudas del Estado, de la Administración Central, para estos sectores. Reclaman precisamente un cambio en la estructura de los autónomos y más ayudas para estos sectores. Pero en una jornada en la que además hoy pues Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha anunciado 11.000 millones de ayuda para los sectores del turismo y la hostelería. Representantes de estos sectores precisamente que iban en esta caravana han dicho que la reciben con satisfacción, pero claro, el problema es que estas ayudas estén disponibles, dicen, para todas las empresas, porque los requisitos que a veces exigen hacen que muchas de estas no puedan optar a las mismas. Y por otra parte, tenemos también a los hosteleros de la capital extremeña, de Mérida, con José Luis Hernández, que es el presidente de la Asociación de Hoteleros de la ciudad y director del Hotel Trip Medea, que ha dicho que en
Este último año los hoteles de la ciudad han perdido 95.000 pernoctaciones y su facturación se ha visto mermada un 65% en los últimos 12 meses, debido en principio al confinamiento del mes de marzo y después a los cierres perimetrales y confinamiento encubierto que hemos tenido en la tercera y segunda ola desde este otoño hasta ahora, en invierno. Hecho que evidentemente ha acusado el sector con hoteles que algunos de ellos aún permanecen cerrados y otros con servicios al mínimo. Por ejemplo, este que estamos viendo en imágenes, el Hotel Trismedia, pues ha tenido que prescindir de los servicios de restaurante, cafetería, sauna, piscina, etcétera, servicios adicionales de valor añadido que no pueden ofrecer por la falta de personal y por la baja demanda también que tienen de camas, ¿no?, de habitaciones. ¿Cómo veis toda esta situación? Sin olvidar los eventos. Sin olvidar los eventos, los claro. Eventos que hacen que los hoteles puedan sobrevivir, además, y prácticamente no se permiten eventos de casi ningún tipo. Ahora creo que hay una cierta flexibilidad con las bodas y poco más, entonces también ahí han perdido muchísimo. Pues a mí me parece un desastre, es que no sé cómo calificarlo de otra manera. Me parece un desastre desde el principio hasta el final. Yo creo que hay cosas que obviamente son comprensibles y en parte los hoteles, sobre todo en esta época de invierno aquí en Mérida, pues ven también reducidas pues las habitaciones que tienen que dar, entre otras cosas porque no es cuestión de turismo, es cuestión también de empresas, es decir, los comerciantes que se mueven normalmente y que se quedan en un hotel o en otro, ahora mismo tampoco se están moviendo, y porque no hay actividad empresarial, y no hay actividad empresarial no solamente por el turismo, sino porque los comercios están cerrados, porque las empresas no tienen para producir, porque no tienen demanda, y en general es todo un desastre. Y bueno, está bien que se ofrezca estos 11.000 millones al comercio, pero se me hace bastante insuficiente, por un lado, y sobre todo y fundamentalmente, que yo creo que si se les pregunta tanto a los comerciantes como a los empresarios como a los hoteleros, lo que quieren no es dinero, lo que quieren es poder trabajar, y para poder trabajar tenemos que ofrecer, entre otras cosas, seguridad, y para llegar a esa seguridad hay que hacer bien muchas cosas, y no solamente las administraciones, que también, sino también entre nosotros. Es decir, no es de recibo que después de 3 sucesivas oleadas de COVID todavía tengamos algunos pueblos en Extremadura con tasas de incidencia del 800%, por poner algo muy cercano, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos y de cada uno. Eso por un lado. Y luego las administraciones, yo creo que no es leal el obligar a las empresas a decir cierra, y no solo no te apoyo, sino que además te cobro todo y te estoy no es leal. Yo creo que si le obligas a cerrar a una determinada empresa, al menos decir, bueno, pues te voy a quitar la parte que me corresponde a mí de impuestos, la parte de seguros sociales, y ayudar a las empresas. La gente lo que quiere es trabajar, no quiere ayuda, quiere trabajar, y el problema es que no se está dejando. Estaba repasando precisamente la incidencia acumulada. Fíjate, Calamonte, aquí era lo que voy a sacar a Mérida, sin salirnos del área de salud de Mérida, pues este martes se ha registrado un incremento de la incidencia acumulada con 892,57 casos a los 14 días por 100.000 habitantes. Javier. Pues yo no tengo nada que decir, o dicho de otro modo, suscribo totalmente lo que ha dicho Luisma, que lo ha expresado muy bien, y simplemente subrayar sus ideas. Yo también califico que la situación es desastre. Después de una pandemia de esta naturaleza, lo que hay es un impacto terrible sobre las vidas humanas, sobre la población, sobre la estructura de la sociedad, la estructura económica, el mercado de trabajo, y sigo añadiendo, sí, todo lo que significa en definitiva un desastre. En la primera etapa de la pandemia, y mientras esta dure, pues hay una necesidad de proteger desde la salud pública y desde las necesidades vitales de la ciudadanía, pero ahora que tenemos que empezar a pensar en una fase post-COVID, post-pandemia, pues ya no se trata de proteger, se trata de reactivar,
Se trata de impulsar que todos aquellos sectores de la economía y el mercado de trabajo que se ha visto más afectado por la pandemia vuelvan en la medida de lo posible y cuanto antes a tener los niveles óptimos para ser precisamente productivos. ¿Qué es productivo? Pues que el trabajador tenga su trabajo y cobre a final de mes, que el empresario pueda mantener su actividad de manera continuada y que le genere beneficios, porque para eso también destina y arriesga su propio capital y esfuerzo, y para que, en definitiva, toda la economía circular que se genera en una localidad, en una comunidad autónoma, pues vuelva a los niveles óptimos de, de crecimiento o de mantenimiento de los niveles previos, ¿no? No sé si son 11.000 millones suficientes o insuficientes para todos los sectores de la economía afectados por la crisis. Aquí hay siempre dos mentalidades, ¿no? La mentalidad liberal que decía que no podemos estar sustentados en un país de subvenciones, la mentalidad que es menos liberal y que entiendo que forma parte más de un modelo mixto en el que dice que los estados deben de apoyar aquellas actividades que resultan productivas o estratégicas y necesarias para el devenir de su propia sociedad, ¿no? Ese es el modelo que tanto en Europa como en España actualmente, y por supuesto aquí en Extremadura, se entiende que es el que se trata de fortalecer, el modelo mixto, el modelo en el que la teoría keynesiana. ¿Perdón? La teoría keynesiana, la intervención del Estado para salvar crisis. Sí, para salvar crisis y para impulsar sectores de la economía, modelo que ya se utilizó también cuando el final de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, con el propio Plan Marshall, ¿no? Es decir, no se trata solamente de liberar ayudas que tengan que ser reembolsables, sino también destinar ayudas que vayan con un destino finalista y a fondo perdido para precisamente retomar cuanto antes la propia economía. ¿En qué medida Extremadura se va a beneficiar o no de eso? ¿Por las características de nuestro empresariado, por las características de nuestro sector económico? Pues bueno, ahí es donde me generan las dudas, ¿no? Nadie, quiero decirte, todo el mundo ve muy comprensible cómo se puede recibir una subvención desde una planta de producción de automóviles, que tiene los propietarios muy identificados, muy concentrados los trabajadores, pero es que ese no es el tejido empresarial extremeño. El 98, por no decir el 99% de nuestro tejido empresarial está constituido por empresas de menos de 5 trabajadores, en su mayoría son profesionales autónomos o titulares, personas físicas autónomas en el desempeño de su trabajo, con la complejidad que eso lleva a la hora de tener que tramitar y solicitar las ayudas. Comprendo perfectamente al empresariado, en este caso de la hostelería, que dice bienvenida toda ayuda, pero con todas las reservas del mundo, porque a ver si resulta que las exigencias de papeleo, de documentación o de administrativa retrasan o impiden el que se pueda acceder de forma favorable. Ahí yo pediría a la Administración autonómica que estuviera pendiente para saber realmente cuáles son esas dificultades que puede tener el empresariado y exigir flexibilidad en caso de que la propia estructura, la propia norma de la concesión de las ayudas les impida el poder acceder a ellas, ¿no? Precisamente pasamos al siguiente tema que tiene mucho que ver, que son los fondos de reconstrucción, a los que tú has aludido también, como es ese fondo de Europa que a España llegará a llegar 140.000 millones, que no todos de golpe, hay que recordar, porque durante los primeros 7 años se van a liberar algo más de 70.000 millones de euros y que están basados precisamente sobre todo en la digitalización y en la economía verde y circular, además de otras políticas transversales que tienen que ver con el empleo femenino y el empleo juvenil. En cualquier caso, sobre este asunto, precisamente en la Asamblea de Extremadura ha demandado la oposición, encabezada por el Partido Popular, poder participar precisamente en el diseño de los proyectos que sirvan para la inversión de la parte que va a recibir la comunidad autónoma de Extremadura. Y el Partido Socialista ha respondido que practica una política de mano tendida sobre este asunto. Los populares advierten de que se les acaba el tiempo y que hace falta ya presentar ese proyecto. Luisma. Yo lo primero pienso que obviamente es un problema de dinero, pero esencialmente no es solo cuestión de dinero.
es cuestión de rentabilidad, de organización y de ser capaces de mirar un poquito más allá de lo normal y en este caso más allá de la pandemia. Y yo, ojalá la cosa funcione muy bien, pero dado cómo está funcionando España en las últimas décadas, soy muy escéptico porque pienso que precisamente de lo que carecemos en España es de gestores que sean capaces de mirar un poco más allá de las próximas elecciones. Y eso es un problema. Además, Europa nos está pidiendo precisamente que seamos capaces de imaginarnos un país no para el año que viene, sino para dentro de 20 años y que funcionemos mucho más eficientemente. Y nuestros gobernantes en general no parece que vayan por ahí. Eso por un lado, ¿no? Y para ser capaces de imaginarnos este país, yo creo que no es que sea buena idea tender la mano, sino que es obligación de toda la sociedad el ponernos manos a la obra para ser capaces de reescribirnos como sociedad y ser capaces de ver qué camino nos van a llevar a eso. Y bueno, ahí también, pues de nuevo soy escéptico, ojalá me equivoque, pero es obligación, en este caso de los gobernantes, contar no solo con los partidos de oposición, todos sin excepción, estoy seguro que todos tienen mucho que aportar, sino también obviamente con la sociedad civil y sobre todo con los técnicos que saben de cada uno de los distintos sectores empresariales, en este caso de Extremadura, ¿no? Y ahí yo creo que ya vamos tarde, de nuevo. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en esta pandemia es que hemos ido siempre por detrás del virus y ahora en la, espero que pronta salida de esta situación pandémica, yo creo que también seguimos yendo tarde. Es decir, cada día que pase sin tomar medidas es un día perdido. Y una empresa que quiebra, o 1000 que quiebra y que no va a ser capaz de tirar para adelante, ¿no? Yo, por último, por terminar, yo me imagino si en mi casa de repente faltase la mitad de mi sueldo, lo primero que haría sería irme a mis gastos y empezar a recortar lo que no sea útil o eficiente. Y eso no se ha hecho en España. Ayer mismo pues, venía una noticia que se ha incrementado en un 53% la subvención que estaba congelada a los sindicatos desde hace 10 años, ¿no? No sé si es el momento. No sé si es el momento de gastar 400 millones en un ministerio nuevo. No sé si es el momento de gastar cientos de miles de euros y millones de euros en cosas que no son estrictamente necesarias ahora. No digo que no lo sean, digo que no son necesarias ahora. Ahora lo primero es lo primero, y lo primero es reactivar la actividad económica, conseguir seguridad, conseguir que la gente pueda seguir trabajando. Javier. Bueno, Europa no negocia con las regiones y con las comunidades autónomas. Europa negocia directamente con los Estados miembros, 26. Éramos 27, pero ha habido uno que se ha salido, o se está saliendo, o se salió y no se sabe si quiere volver, o algo raro ahí, ¿no? Europa no negocia con las regiones. Europa negocia directamente con los Estados miembros y los Estados miembros, cada uno se configura territorialmente como quiere en su nivel de competencia y de autonomía. En el caso de España, cuando se hace una propuesta a nivel europeo, se entiende de que tiene que entrar dentro del marco de negociación de las comunidades autónomas con el propio Gobierno de España. Y este es el que propone o establece o trata de negociar o de llegar a acuerdos para que estos fondos europeos lleguen de la manera más accesible y asequible para todos los territorios, todos los territorios españoles. Esta práctica de las comisiones interterritoriales, de los acuerdos de comunidades autónomas, es algo que está resucitando ahora. A mí me llama mucho la atención que el Partido Popular de Extremadura sea el que pide que haya una mayor participación,
cuando en todos los periodos Rajoy, con sus respectivos ministros de Economía y Hacienda, no querían escuchar ni en pintura a ninguna comunidad autónoma, y menos a la extremeña. Sorprendente. Ni siquiera había consejos de presidente. Es verdad que los consejos de presidente últimamente que ha habido han sido monotemáticos con el tema de la pandemia, pero es que ni siquiera había conferencias de presidentes autonómicos a nivel nacional, ni siquiera había la participación en los comités interterritoriales. Bueno, esto hay que recordárselo al mismo que tiene a un líder que en las últimas visitas que ha hecho a Europa no ha sido precisamente para hablar bien de las oportunidades de España y de los fondos de recuperación, sino para hablar mal del gobierno o lo que a su criterio era una mala gestión que desde el gobierno se hacía de toda la crisis pandémica. Cuando se habla de gobernantes y se habla de lealtad y se habla de responsabilidad de los gobernantes, como Luisma dice y con el que estoy de acuerdo, yo lo ampliaría, no solamente de los que gobiernan, sino de los que gobiernan y de los que opositan para poder acceder al gobierno. A estos también hay que incluirlo, porque el cortoplacismo de la oposición en estos momentos es incalificable. Es incalificable. Ya no voy a decir suspendido, voy a decir algo peor, porque es lo que nos está dando a entender de manera continua y constante con todas sus intervenciones o comparecencias, con todos los obstáculos que está poniendo en la gestión del día a día. Si encima el gobierno, en todos los aspectos que tiene que gestionar, no se está caracterizando por hacerlo bien o notable, sino suficiente y raspado, pues esto es este clima de confusión, este amarillo en el que nos estamos moviendo ahora mismo, ¿no? Amarillo por el color del semáforo, ¿no? Es decir, ni estamos muy mal, ni estamos que todo vaya realmente bien. Y esto, la última idea que yo quería, Europa no da a cambio de nada. Si Europa nos dice que en los próximos X años vamos a tener 140.000 millones, los próximos 70.000, 140.000 millones para poder recuperar la economía, lo que no nos va es a permitir recuperar la economía antigua. Más bien lo que dirá es, estas ayudas van a ir orientadas precisamente a aquellos sectores en los que Europa a día de hoy tiene proyectos. Porque Europa sí tiene proyectos. Yo estoy de acuerdo con Luisma. Aquí lo que nos hacen falta son líderes políticos, desde sus respectivas ideologías, que nos digan cuál es el proyecto de país que quieren para España. Porque Europa sí tiene su proyecto. La cuestión es, a los líderes políticos españoles habrá que preguntarles si sus proyectos de España, que no dicen cuáles son, entran o no en línea con ese proyecto europeo de economía verde, de economía digital, de economía circular, de volver a las simientes productivas y no tener tanta dependencia ni de hidrocarburos fósiles ni de mercados financieros especulativos, sino que lo podamos asentar sobre una economía mucho más circular, mucho más real y mucho más digital, que es lo que se demanda, y verde, ¿no? Más economía de reciclaje. ¿Tú estás seguro de que Europa sabe lo que quiere? Porque yo no estoy tan seguro. Europa gasta muchos millones. Lo digo por el modelo productivo que quiere realizar. Lo de la economía verde y circular sí es cierto, pero más allá de eso, se nos han visto las carencias no solo a España, sino a toda Europa, con el tema de fábricas de mascarillas, material sanitario, etcétera, que lo teníamos delegado a China y a los países asiáticos. Y ahora se nos han visto las costuras a Europa, precisamente. Y no digo ya a España, digo por eso a toda Europa, por eso no sé si lo tengo. Si es verdad que existe ese modelo, ojalá, que sí, de cambio del modelo productivo, pero para toda Europa. Y Europa tampoco, lo hay que recordar, lo ha hecho bien, por ejemplo, con el tema de las vacunas, pese a la millonada de inversión que ha realizado. No sé si fue en esta picota o en otra, en la que ha dicho, póngase usted de acuerdo con los laboratorios, ya que tiene el poder, y dígale, la patente la compartimos. Y ahora en cada una de las fábricas de vacuna de los países donde hay, que se fabrique para evitar lo que está pasando ahora mismo. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que AstraZeneca y otro laboratorio ya va a suministrar la mitad de lo que había dicho para el próximo mes de marzo. Por lo tanto, lo de la inmunidad de rebaño del 70% en verano, no sé yo si vamos a llegar o no. Y eso es error de Europa, ¿eh? Eso ha sido error de Europa. Luisma. A mí me consta que Europa gasta muchos millones cada año, por ejemplo, en investigaciones punteras en determinados aspectos que ellos consideran, no sé, pienso el grafeno se está en el ITER, en la energía de fusión, se están gastando muchos millones
Es verdad que tienen claro desde Europa, por ejemplo, el tema de la contaminación y de hacer una Europa verde. Lo que pasa que yo creo que, y ahí estoy de acuerdo contigo, que ha caído en una cierta hipocresía. La manera de conseguir reducir los niveles de contaminación de CO2 en Europa ha sido, vale, que gasten otros, o sea, que contamine China y yo pago. Esa es la hipocresía de Europa en este caso en concreto. Es decir, cuando una empresa dice, que se ve en televisión en algunos anuncios, somos 100% verde, cero emisiones de carbono a lo largo de este año, tiene trampa. No es que no hayan contaminado, es que han pagado porque esos derechos se los ha llevado otro. Entonces, esa es la hipocresía que existe en este caso. Quitando eso, también es verdad que en Europa en general se está invirtiendo muchísimo, por ejemplo, en energías renovables de todo tipo, que pagamos todos. Por otra parte, tenemos la factura, es decir, son, en el fondo no son más que situaciones de compromiso en el que o te cuesta por un lado o te cuesta por el otro. Lo que decía antes Javier, no solamente lo que nos dé Europa de dinero, sino cada una de las decisiones que tomamos tiene un coste. Y lo que tenemos que darnos cuenta, España como sociedad, Europa también, pero España como sociedad, es que todo tiene un coste. Y ese es uno de los grandes problemas de España, que queremos los beneficios sin estar dispuestos a pagar los costes. Lo hablábamos antes de empezar todos queremos una sanidad cerca, eso hay que pagarlo. Todos queremos una educación, por ejemplo, como en Extremadura, en el que hay no sé cuántos cientos de institutos y colegios repartidos por toda la región, eso hay que pagarlo. Entonces nos hemos mal acostumbrado a tenerlo todo, pero a mí no me pidas, no, pues hay que pagarlo. Javier. Sí, bueno, voy a intentar hacer desde mi modesta opinión, ¿no?, un alegato de por qué creo que Europa tiene un modelo, ¿no? Es decir, cuando España se integra en la Comunidad Económica Europea, era justamente eso, una Comunidad Económica Europea. Lo que se liberaban eran los aranceles aduaneros para el tráfico de mercancías y de capitales, porque ni siquiera el de los ciudadanos y ciudadanas, ni siquiera el de los trabajadores y trabajadoras, donde esa agrupación económica de países lo que pretendía era el que los países vecinos y aliados entre sí tuvieran capacidades para desarrollarse económicamente, porque se entendía que en términos de mercado y en términos de economía, cuanto más rico es mi vecino, más me voy a beneficiar yo y viceversa. Esa era la comunidad económica a la que nosotros firmamos el Tratado de Adhesión en el año 1986 junto con Portugal. Y lo siguiente que vino fue la Unión Europea, que era la unión de los ciudadanos y de los países y la liberalización de las fronteras. Ese era el proyecto Europa, en el que también España estaba claramente inmerso, con todas las reformas que eso conllevaba. El siguiente paso fue la Unión Monetaria Europea, una moneda común, rompamos las barreras divisorias de monedas por países y que tengamos una sola moneda. Y en paralelo era otro proyecto mucho más ambicioso para Europa, que era pasemos de la Europa de los 15, la Europa occidental, a la Europa continental, la Europa que también integra a los países que han caído del muro con el telón de acero, con la Guerra Fría, los antiguos países comunistas, la Europa de los 27. En esa Europa de los 27 se vuelve a crear un proyecto de Europa en el que se dice no solamente integremos territorios y ciudadanos, sino que rompamos las desigualdades, fomentemos el que las desigualdades sociales duren lo menos posible. Y ahí teníamos el modelo alemán, imperfecto, por supuesto. ¿Que no se ha culminado? Claro que no se ha culminado. Pero Europa se adentra en el siglo XXI con un proyecto en el que dice, ojo, que en este mundo global en el que estamos no dejamos de ser un mercado de 350 millones de personas y capitales de 350 millones de personas que compite a la limón, por un lado con Estados Unidos y por otro lado con Rusia, porque ya China se nos ha escapado. Porque China se nos ha escapado. Pero en ese mundo global
En ese mundo global, Europa tiene que defenderse con todas sus imperfecciones, con sus aciertos y sus desaciertos, pero prefiero estar de la mano de una Europa unida de 26 países, incluso hasta en cosas tan imperfectas como negociando las vacunas, porque de otra manera yo no sé cómo se habría hecho. Y no se nos olvide, estamos en una Europa de tradiciones, una Europa vieja, una Europa dividida, en donde todavía cuesta mucho despatrimonializarse de nuestros estados, de nuestras fronteras, de nuestras culturas, de nuestras lenguas, de nuestras instituciones, de nuestro poder, aunque sea pequeñito. Esa es la Europa en la que estamos creciendo. Sí, y el mercado global... Que conste que yo soy europeísta, ¿eh? Y sí, pero sí es cierto que todo lo que estás diciendo tienes toda la razón y lo comparto contigo, pero precisamente ha pecado en ese proyecto que sí lo tiene definido Europa y se han visto de nuevo las costuras en otro asunto, como es la caída del pico en esta crisis de la pandemia, en mantener la industria. Lo mismo que ha pasado en España en la época de los 60, en la época de la dictadura franquista. La industrialización al norte y los servicios al sur, en este caso. En España era la agricultura, en este caso son los servicios a España. ¿Qué es lo que ha pasado? Que España ha perdido el 12 y pico % del PIB en un año, en estos meses de pandemia, mientras que los países industrializados como Alemania apenas llegan al 5% de la pérdida del Producto Interior Bruto. De ahí de nuevo vienen las desigualdades. Claro, porque son desigualdades que ni se han compensado, ni tampoco resulta que tengamos un mapa europeo donde haya equilibrio entre todas las partes. Oye, que estoy muy a gusto, pero nos tenemos que ir, se nos ha pasado el tiempo. Yo seguiría hablando de esto porque es realmente apasionante, ¿no? ¿Qué es de lo que se trata? Diseñar nuestro futuro y saber hacia dónde caminamos, que es lo importante y que es para lo que Europa va a soltar el dinero. Evidentemente, estoy contigo, Javier, sin contraprestación no va a ser. Eso está claro. Se nos va a exigir y seguramente vamos a recibir dinero, vamos a intentar cambiar o deberíamos cambiar nuestro modelo productivo, pero en el camino vamos a seguir sufriendo un poquito más, también. Aquí tenemos una amenaza. El mundo global de este capitalismo absolutamente descarnizado y especulativo lo que quiere son instituciones débiles y países débiles. Cuanto más débil es una democracia, más correrías puede hacer el capitalismo especulativo, más desmadres puede hacer, más vulneración de derechos puede hacer. Y eso es evidente. Hemos entrado todos, empezando por la educación, pero todos hemos entrado en ese sistema de debilitación progresiva, primero de un proyecto europeo, que yo creo que estaba más claro ahora, antes de lo que lo está ahora, y segundo de una debilitación de los propios estados. Nuestro Estado español cada vez es más débil. No hay más que mirar. Totalmente. Por cierto, que en educación, por ejemplo, algo que yo he vivido con asombro es la mercantilización de las universidades. Es que se han mercantilizado. Es decir, ostras, es que ahora con el tema de los másteres, no sé qué, no sé cuánto y tal, cada vez se exige más, pero no deja de ser una caja registradora en lo que se ha convertido la más alta institución educativa de los países, las universidades. Y más aún, es decir, han establecido un sistema en el que las universidades tienen que competir deslealmente unas con otras. Entonces, yo necesito alumnos. ¿Cómo lo hago? ¿Aumentando el nivel? No, bajándolo. Te regalo títulos, os tengo más alumnos, se los quito al otro, cierro mi comunidad en distrito único para que no me vengan de fuera, hago la selectividad en días diferentes. Sí, sí. Así es. Política nacional. Seguiremos hablando de esto y de mucho más, esperemos, en próximas picotas. Gracias a Luis Manuel Tobaja, gracias a Javier Segura. Un placer. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Mañana les ofreceremos la sesión plenaria en directo a partir de las 9 de la mañana del Ayuntamiento de Mérida, con varios puntos del orden del día. Y por la noche volveremos a repetirlo, no obstante, habrá también una picota más cortita, solamente de contenidos para hablar un poco de la Semana Santa. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.